Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Tenemos un vídeo cargado de noticias, de esas que nos hacen latir el corazón un poquito más rápido y nos invitan a soñar. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado las redes y a todos los fans de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Sí, amigos, porque la bomba que ha explotado es nada más y nada menos que sobre la guapísima, carismática y talentosa Demet Özdemir. Y el titular lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir revela todo, confirma volveré a casarme. Imagínense la expectación. ¿Quién es el afortunado? ¿Cuándo será? ¿Qué detalles se nos escapan? Pues quédense conmigo porque hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, vamos a analizar cada indicio, cada declaración y cada rumor para entender qué está pasando realmente en la vida personal de Demet. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante tema, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de asterisco suscribirse y activar esa asterisco campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así que, prepárense porque esto se pone bueno. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Demet Özdemir podría estar pensando en volver a casarse ha sido un torbellino en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Y no es para menos porque Demet, con su talento innato y su belleza deslumbrante, ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a sus icónicos papeles en series como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir. Siempre ha sido una figura pública, pero ha sabido mantener un cierto halo de misterio en su vida privada, lo que aumenta aún más el interés cuando se revelan detalles tan significativos. Su trayectoria en la actuación es impecable, pasando de roles juveniles a personajes más complejos que han demostrado su versatilidad y profundidad. Cada personaje que interpreta deja una huella imborrable en la audiencia, y su carisma natural la convierte en una favorita indiscutible. Primero vamos a recordar un poquito su historia. Demet estuvo casada anteriormente con el cantante Oğuzhan Koç. Su relación fue muy mediática, llena de altibajos, pero finalmente decidieron unir sus vidas en una ceremonia que acaparó todas las portadas en junio de 2022. Fue un evento esperado por miles de fans que seguían su romance desde sus inicios. Lamentablemente su matrimonio no duró mucho tiempo y anunciaron su separación en mayo de 2023, lo que entristeció a muchos de sus seguidores que les veían como una pareja ideal. La noticia de la ruptura fue un duro golpe, pero la fortaleza de Demet siempre ha sido evidente. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y parece que Demet ha encontrado de nuevo el amor, y esta vez, con una contundencia que la lleva a considerar dar un paso tan importante como el matrimonio nuevamente. La madurez y la experiencia adquirida en su anterior relación seguramente la han preparado para afrontar esta nueva etapa con una perspectiva más clara y segura. Los rumores comenzaron a circular hace unos meses, cuando se empezó a ver a Demet muy cercana a una figura que poco a poco se fue identificando. Se trata de Yiğit Marcus Aral, un empresario turco conocido por ser un hombre exitoso en los negocios y por supuesto por su atractivo. Al principio eran solo comentarios, fotos casuales, apariciones públicas donde se les veía juntos, pero la química era innegable. Las redes sociales ardían con cada nueva pista. Y como siempre ocurre en estos casos, cuando una figura tan prominente como Demet Özdemir está involucrada, los medios no tardan en querer saberlo todo. La discreción inicial de la pareja solo avivó la curiosidad, haciendo que cada avistamiento fuera analizado al detalle por los seguidores y la prensa especializada en el mundo del espectáculo turco. Las especulaciones iban desde un simple romance hasta un posible noviazgo serio. Lo que empezó como un rumor se ha ido solidificando con declaraciones y gestos que no dejan lugar a dudas. Demet Özdemir no ha confirmado directamente una fecha de boda, pero sí ha sido clara al expresar su felicidad y sus intenciones. En varias ocasiones, ha sido abordada por la prensa y con una sonrisa radiante y una honestidad que la caracteriza, ha insinuado que está viviendo un momento muy especial en su vida. Ha hablado de encontrar una conexión profunda, de sentirse apoyada y amada, y de tener planes de futuro. Estas declaraciones, aunque veladas al principio, han ido ganando contundencia, dejando claro que hay algo más que una simple amistad o un romance pasajero. Su lenguaje corporal, su mirada, todo denota una felicidad genuina que traspasa las cámaras. Una de las declaraciones más significativas que ha dado pie a este titular fue cuando, al ser preguntada sobre si veía un futuro a largo plazo con Yiğit, respondió con un rotundo sí. Y no se quedó ahí, sino que añadió:
Algo que encendió aún más las alarmas: el futuro es para los valientes, y yo soy una mujer valiente. Vaya declaración. Esto, combinado con el hecho de que ambos se siguen en redes sociales, intercambian likes y comentarios, y han sido vistos en viajes y citas, dibuja un panorama muy claro. La confianza en sí misma y su determinación son palpables en cada palabra. Esta frase en particular sugiere que Demet está dispuesta a tomar decisiones audaces y a construir un futuro sólido, sin miedo a lo que pueda pasar. Es un mensaje poderoso de empoderamiento y de fe en el amor. Además, se ha podido observar que la relación de Demet con Yihid va más allá de lo superficial. Se les ha visto compartiendo momentos íntimos, conociendo a amigos y familiares, lo que indica que ambos están construyendo algo sólido y serio. Las fotos que han salido a la luz, a pesar de ser en su mayoría capturas de paparazzi, muestran a una pareja cómplice, feliz y muy enamorada. No hay vestigios de las dudas o inseguridades que a veces se perciben en las parejas que solo están probando suerte. Aquí parece haber convicción. La forma en que se miran, la cercanía física, la complicidad en sus gestos, todo apunta a una conexión profunda y duradera. Estos detalles, que a menudo pasan desapercibidos para el público general, son analizados al microscopio por los seguidores más atentos, quienes detectan la autenticidad de la relación. Ahora, ¿qué significa exactamente volveré a casarme para Demet? Podría ser una afirmación categórica sobre su presente y futuro con Yihid, o quizás una reflexión más general sobre su deseo de encontrar nuevamente la estabilidad y el amor en el matrimonio, independientemente de quién sea la persona. Sin embargo, dada la intensidad de los rumores y las apariciones públicas con Yihid, la interpretación más lógica y esperada por todos es que sí, se está refiriendo a su relación actual. La fuerza de sus palabras y el contexto en el que se producen hacen pensar que no es una declaración a la ligera, sino una profunda convicción sobre sus deseos y planes. Es la confirmación que muchos esperaban, y que alivia las dudas sobre si había encontrado finalmente a la persona adecuada. Yihid Marcus Aral, por su parte, es un hombre de negocios con una carrera consolidada. Es un nombre conocido en ciertos círculos, pero mantiene un perfil más discreto que el de Demet. Esto podría ser precisamente lo que atrae a la actriz, una pareja donde ambos puedan tener sus espacios, pero que se apoyen mutuamente en sus respectivos mundos. Su enfoque en los negocios y su aparente estabilidad podrían ser un factor importante para Demet en esta nueva etapa de su vida, donde quizás busca una relación más madura y segura. La diferencia de exposición mediática entre ambos podría ser un equilibrio perfecto, permitiendo que la relación florezca sin la presión constante del ojo público, mientras que Demet, como figura pública, aporta su carisma y cercanía a la audiencia. Los fans, como es natural, están divididos entre la emoción pura y el deseo de que esta vez sea para siempre. Se recuerda mucho la relación anterior de Demet, y muchos esperan que con Yihid haya encontrado a esa persona que la haga feliz a largo plazo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de felicitaciones anticipadas y de especulaciones sobre el tipo de boda que podría ser. ¿Será una ceremonia íntima, una fiesta espectacular, con vestido blanco tradicional, o algo más moderno? Las conjeturas son infinitas. La lealtad de sus seguidores es incondicional, y comparten tanto sus alegrías como sus penas. En este caso, la noticia de una posible boda genera una oleada de entusiasmo, deseando ver a su actriz favorita radiante y feliz. Lo que sí es seguro es que si Demet Özdemir decide dar este paso, será un evento que sin duda generará un gran interés mediático. Ella es una estrella y su vida personal, cuando se revela, se convierte en noticia de primera plana. Y es que su carisma trasciende la pantalla. Su forma de ser, su energía, su talento, todo en ella cautiva. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca, y su influencia en la moda, la cultura y el entretenimiento es innegable. Una boda suya no solo sería un acontecimiento social, sino también un fenómeno mediático de proporciones globales. Es importante recordar que aunque la prensa haya capturado imágenes y ella haya hecho declaraciones, los detalles más íntimos de una relación siempre pertenecen a las personas involucradas. Por eso debemos celebrar esta aparente felicidad de Demet con respeto, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. El hecho de que ella misma esté hablando de volver a casarse es una señal de que ha superado los tropiezos del pasado y está lista para abrir su corazón de nuevo, con la sabiduría y la experiencia que le han dado sus vivencias. La madurez emocional que demuestra al abordar este tema públicamente es digna de admiración, pues no todas las figuras públicas se abren de esta manera ante los medios.
Además, este tipo de noticias nos recuerdan algo muy valioso, que el amor, a pesar de las dificultades y los desengaños, siempre puede encontrarse de nuevo. Demet Özdemir, una mujer que ha enfrentado sus propios desafíos en el camino hacia la felicidad, hoy parece estar en un momento de plenitud, dispuesta a compartir su vida con alguien especial. Es una lección de resiliencia y optimismo que todos podemos tomar como inspiración. Su historia nos enseña que las decepciones no definen nuestro futuro, y que la búsqueda del amor y la felicidad es un viaje continuo, lleno de aprendizaje y crecimiento personal. Así que, recapitulando un poco, lo que sabemos es que Demet Özdemir está viviendo un momento muy feliz en su vida personal. Los rumores sobre una relación seria con el empresario Yiğit Marcus Aral se han intensificado, y ella misma ha insinuado y afirmado en entrevistas que tiene planes de futuro, incluyendo la posibilidad de casarse de nuevo. No hay confirmación de fechas ni detalles de la boda, pero la evidencia apunta fuertemente a que está construyendo un futuro sólido junto a Yiğit. Las pistas son claras, las declaraciones contundentes y la felicidad en sus ojos innegable. Su valentía al hablar de un nuevo compromiso, después de una experiencia pasada, es admirable y nos llena de esperanza a todos los que creemos en el amor y en las segundas oportunidades. Ella ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran capacidad para el amor. Su determinación para seguir adelante y apostar nuevamente por el matrimonio es un testimonio de su espíritu resiliente y su fe en las relaciones significativas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Es fascinante ver cómo las vidas de nuestras celebridades favoritas evolucionan, ¿verdad? Y más aún cuando son noticias tan alegres y llenas de esperanza. La vida de Demet Özdemir, llena de éxitos profesionales y ahora, al parecer, de una prometedora felicidad personal, es un reflejo de que los sueños se cumplen y que el amor siempre encuentra su camino. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta posible nueva etapa para Demet Özdemir? ¿Creen que Yiğit es el hombre perfecto para ella? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y enriquece nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.